50 clásicos de la filosofía. Capítulo 26. Søren Kierkegaard. Para Søren Kierkegaard parecía que en la edad moderna todo empieza por dudar de todo. Este es el camino que tomó René Descartes, quien llevó la duda a su grado máximo. ¿O no? Este, señala a Kierkegaard, de hecho, no dudaba en materia de fe. En los principios de filosofía, por ejemplo, Descartes defendía la luz natural de la razón, solo si Dios no reveló nada en su contra. Lo contrario de la duda es la fe, y a Kierkegaard siempre le había fascinado la historia bíblica de Abraham, el padre de la fe. Temor y temblor, recuerda el viaje de 3 días de Abraham al monte Moria, a donde Dios le dijo que fuera a sacrificarle en ofrenda a su hijo Isaac. Kierkegaard dedica todo el libro a entender cómo pudo Abraham estar dispuesto a tamaña acción. Isaac no era un hijo más, sino el único de Abraham y Sara, que lo tuvo milagrosamente en su vejez, después de muchos años de espera. De modo que era un hijo especialmente deseado y querido. Pero Abraham no duda ni cuestiona la solicitud de Dios, sino que ensilla los caballos y parte. Cuando Isaac se da cuenta de lo que ocurre, suplica a su padre, pero Abraham no culpa a Dios de sus actos, como cabría esperar. Al contrario, asume toda la responsabilidad. Piensa que es mejor que su hijo crea que su padre es un monstruo a que pierda la fe en ti. ¿Qué ocurre? En el último instante, cuando Isaac ya está atado y el fuego ardiendo, Abraham ve un carnero y entiende que la ofrenda ha de ser el animal, no su hijo. Dios lo ha puesto a prueba y él ha demostrado que es hombre de fe. Para Kierkegaard, la disposición absoluta de Abraham parece de otro mundo, inhumana. En cierto sentido, Abraham es sencillamente un asesino. Sin embargo, por su disposición a seguir hasta el final lo que parece manifiestamente absurdo solo porque Dios así lo quiere, Kierkegaard reconoce que sus acciones representan lo más alto de la condición humana. Niveles de grandeza. Todos podemos ser grandes a nuestra manera, dice Kierkegaard, según lo que amemos y esperemos. Quienes se quieren a sí mismos pueden ser grandes en sí mismos, quienes aman a los demás pueden alcanzar la grandeza a través de su entrega. Pero quienes aman al absoluto o a Dios están por encima de los demás. Los del primer grupo se hacen grandes esperando lo posible, los del segundo esperando lo eterno, pero quien esperó lo imposible alcanzó mayor grandeza que todos los demás. Más allá de la fuerza personal o el autosacrificio está la grandeza de quien renuncia voluntariamente a todo poder, otorgándolo por completo al absoluto. En palabras de Kierkegaard, porque quien siempre espera lo mejor llega viejo, desengañando por la vida, y quien siempre está dispuesto a lo peor envejece prematuramente, pero quien tiene fe conserva la eterna juventud. Puede parecer al resto de la humanidad que esta persona sigue un camino insensato o estúpido, pero la única razón es que no depende de la sabiduría ni la razón humanas. Si Dios se mueve de forma misteriosa, quien simplemente sea un vínculo de voluntad de Dios también parecerá, a veces, que actúe ajeno a la razón. Creer en lo absurdo. La renuncia, señala Kierkegaard, realmente es un acto del ego, que hace que uno parezca heroico. La fe, de hecho, es algo superior, porque significa creer incluso después de haber renunciado. Significa no abandonar nuestras acciones en este mundo. En el monte Moria, Abraham estaba dispuesto a hacer el sacrificio, si esto era lo que se le pedía. Toda personalidad humana había quedado en suspenso, de ahí que Abraham se viera obligado a creer en lo absurdo. Tenía que decirse a sí mismo, no comprendo el significado de esto, pero dejo a Dios lo que pueda significar. Kierkegaard define el salto de fe de Abraham como un movimiento que parece exigir ceder a todo y que al final se lo da todo a Abraham. No solo le fue devuelto su hijo Isaac, sino que este era un Isaac nuevo, más maravilloso aún que antes, que cumpliría la profecía de prosperidad y fertilidad en muchas generaciones. Abraham, al reconocer en primer lugar a Dios como la fuente de todo, tenía la absoluta seguridad del conocimiento. El salto de fe es tremendamente difícil, pero nos une a lo que es universal y por ello es la única verdadera seguridad. Los caballeros de la fe. El caballero de la fe, señala Kierkegaard, transforma el salto de fe en manera de ser, la forma de ser normal de esa persona que feliz apostará toda su vida a un único amor o a un gran proyecto. Lo contrario es la persona cuya vida no hace sino discurrir errante. Kierkegaard pone el ejemplo de un caballero de la fe enamorado de una mujer. Parece que su pretensión es inútil, y así lo admite él mismo, pero luego hace un movimiento más y dice, no obstante, creo que la voy a conseguir, por la fuerza del absurdo, por la fuerza
que da que para Dios todo es posible. A un nivel puramente humano, sus probabilidades de conseguir a la mujer son nulas, pero esta misma imposibilidad le obliga a dar un salto de fe, sabedor que solo Dios puede hacerlo. Debe creer en el absurdo para que el infinito se manifieste. En el caso de Abraham, la cuestión es que sufre, evidentemente, con suma angustia y hasta el punto de tener que atar a Isaac y encender la hoguera para la ofrenda, sin dejar de creer. Es grande no porque esté más allá del miedo, la angustia y la agonía, sino porque lo supera. De este modo, se convierte en maestro de la vida. El error que cometemos es leer la historia de Abraham y pensar que su grandeza es inevitable, viendo solo los resultados y olvidando todo por lo que tuvo que pasar para llegar al otro lado. Si queremos ser como Abraham, debemos observar cómo empezó, cómo actuó antes de ser la famosa figura de la Biblia. Søren Kierkegaard. Nacido en Copenhague en 1813, Kierkegaard pertenecía a una familia acomodada y profundamente religiosa. A los 17 años se matriculó en teología en la Universidad de Copenhague, pero para su desengaño de su padre, le atraían más la filosofía y la literatura. Su padre murió estando Kierkegaard aún en la universidad y terminando los estudios. Le propuso matrimonio a la hija de un funcionario, pero nunca llegaron a casarse. Kierkegaard permaneció siempre soltero y vivió principalmente de las rentas de las propiedades de su padre. En 1843 publicó O lo uno o lo otro, seguido pocos meses después de El concepto de la angustia y en 1846 Notas concluyentes no científicas. También escribió con seudónimo La enfermedad mortal, discurso edificante en varios espíritus, 1847, que exponía lo que para Kierkegaard era el verdadero mensaje del cristianismo. Otra de sus obras fue El diario de un seductor. Fue después un crítico acérrimo de la Iglesia de Dinamarca y de su actitud mundana. Kierkegaard falleció en 1855. Wittgenstein decía de él, a un amigo que fue, con mucha diferencia, el pensador más profundo del último siglo. Kierkegaard fue un santo. 1907-2. El nombrar y la necesidad. ¿Pudiera ser que el oro no fuera amarillo? Imaginemos que hubiera una ilusión óptica generalizada debido a propiedades particulares de la atmósfera en Sudáfrica y Rusia y determinadas zonas donde abundan las minas de oro. Supongamos que hubiera una ilusión óptica que hiciera que la sustancia pareciera amarilla, pero, de hecho, desaparecidas esas propiedades de la atmósfera, viéramos que en realidad es azul. Se anunciaría por ello en la prensa: el oro no existe, lo que tomamos por oro en realidad no lo es. Me parece que no habría tal noticia, al contrario, lo que se diría sería que, aunque parecía que el oro era amarillo, resulta ahora que no es amarillo, sino azul. La razón, creo, es que empleamos el término oro para referirnos a un determinado tipo de cosa. Otros han descubierto este tipo de cosa y nosotros nos hemos enterado. Por tanto, como parte que somos de una comunidad de hablantes, existe cierta conexión entre nosotros y un determinado tipo de cosa. En dos palabras, el significado de algo no se encuentra en la descripción que de ello se hace, sino en sus propiedades esenciales. En la misma línea, A.J. Ayer, Lenguaje, Verdad y Lógica, Ludwig Wittgenstein, Investigaciones Filosóficas. Y así, amigos, hemos llegado a un nuevo final. ¿Sí podría decirse nuevo final? Bueno, a un final más, también se podría decir eso. Pues al final es el final de todo, ¿no? Entonces no entiendo. Bueno, que les haya gustado este tramo de lectura, este capítulo, esto sí. Y espero que tengan un día bastante chingón y bastante bonito. En caso de que le estén pasando mal, lo lamento y espero que tengan pronto las herramientas o la actitud para poder salir de ello. Depende de qué ocupes, ¿no? Nos andamos topando hasta el siguiente video, audio o lo que sea esta cosa. Y bueno, bye.